En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el ministro de Exteriores norcoreano arremetió contra Donald Trump, asegurando que sus insultos hacia Pyongyang hacen inevitables los ataques contra los Estados Unidos. Por otra parte, también expuso el viceprimer ministro sirio, que criticó durante su intervención las acciones de la coalición liderada por los Estados Unidos en su territorio. Denunció que se trata de una ocupación. Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía el debate vivido esta jornada en el organismo internacional. La jornada del sábado aquí en la sede de las Naciones Unidas estuvo marcada sobre todo por los discursos de los representantes de Siria y de Corea del Norte. El ministro de Exteriores norcoreano dio su discurso, su intervención, pocas horas después de que se conociera que bombarderos estadounidenses B-1B pues patrullaran en aguas internacionales muy cerca de la costa este de Corea del Norte. En su intervención, como decimos, el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, pues contestó al discurso que dio Donald Trump en la jornada del martes en el mismo hemiciclo, delante o desde el mismo atril. En su discurso, el ministro norcoreano dijo que Donald Trump ha convertido la ONU en un clan de gángsters donde solo importa el dinero y no los derechos humanos. También dijo que si hay muertes civiles sería Donald Trump al que se tendría que culpar por su misión suicida. Esto en una clara respuesta a las palabras del propio presidente estadounidense, que afirmó que Kim Jong-un estaba en una misión suicida. También se refirió a ese insulto, a ese mote que le puso Donald Trump a Kim Jong-un, llamándolo el hombre cohete, diciendo que con ese insulto, solo ha conseguido que sea prácticamente imposible de evitar que los cohetes norcoreanos acaben algún día sobre territorio estadounidense. En fin, una retórica pues bastante belicista y de contestación, ¿no?, a las palabras de Donald Trump. Lo que también dejó muy claro el ministro norcoreano es que lo que busca su programa nuclear, del cual han informado a todo el mundo, no es una ofensiva, sino que es de carácter defensivo, y lo que se busca es la paridad nuclear con Estados Unidos. Escuchemos ya las palabras del ministro de Exteriores de Corea del Norte. La realidad absurda es que una persona como Trump, un hombre trastornado mental lleno de megalomanía y complacencia, una persona descalificada por el propio pueblo estadounidense como el comandante en dolor, el rey mentiroso, el presidente del mal, ocupa el cargo de presidente de Estados Unidos. La peligrosa realidad es que este jugador, que se hizo viejo lanzando amenazas, estuvo involucrado en fraudes y usó todas las artimañas para adquirir pedazos de tierra, posee el botón nuclear. Esto es lo que representa la mayor amenaza para la paz internacional y la seguridad hoy en día. Ahí escuchábamos al ministro de Exteriores de Corea del Norte llamar enfermo mental a Donald Trump, y es que, como decimos, su retórica pues también bastante belicista, en un tono pues de clara respuesta, ¿no?, al tono que utilizó Donald Trump en la jornada del martes aquí en la sede de la ONU. También escuchamos al viceprimer ministro sirio, a Walid al-Mualem, que solo un poco antes que el ministro de Exteriores norcoreano pronunció su discurso ante la sede de las Naciones Unidas, también un discurso de respuesta a Donald Trump, sobre todo de respuesta a esa coalición internacional que lidera Estados Unidos y que está bombardeando Siria. Dijo que es una coalición ilegítima y, bueno, tuvo palabras duras para estas fuerzas, a las que llamó fuerzas de ocupación. Lo escuchamos. Algunos países fanfarrean que luchan contra el terrorismo en Siria, que representan los intereses sirios, han creado coaliciones, han celebrado decenas de conferencias con títulos engañadores como amigos del pueblo sirio. Resulta muy irónico que estos mismos países han contribuido a derramar sangre de miles de sirios, apoyando a los terroristas y bombardeando a civiles inocentes, destruyendo sus medios de vida. También habló Walid al-Mualem del futuro de Siria. Dijo que se tienen que respetar los acuerdos de Astana, también ese proceso de Ginebra, y puso 3 condiciones para que Siria acepte una hoja de ruta. Las 3 condiciones son que en todo momento se debe incluir a la unidad de Siria en estas negociaciones, que es fundamental. También
se dijo que la prioridad tiene que ser acabar con los terroristas y también que deben ser los sirios, los propios sirios, los que tienen que formar parte del futuro del país, que no se aceptarán injerencias desde el exterior. También dijo pues que Turquía, conjuntamente con Israel y con los países de la coalición, están ayudando a los terroristas, mientras que dio las gracias a Rusia y a Irán por apoyar los esfuerzos del gobierno sirio para acabar precisamente con los terroristas. También tuvo unas palabras para las acusaciones hacia el gobierno sirio de la utilización de armas químicas contra su propia población. Dijo que se ha llevado a cabo una extensa investigación y que no hay pruebas de que haya sido el gobierno el que haya utilizado armas químicas. Sin embargo, dijo que la coalición sí ha utilizado armas contra civiles, incluyendo bombas de fósforo, y, como decimos, denunciando en todo momento la ocupación que están llevando a cabo de su país las fuerzas de la coalición que lidera Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido una jornada marcada por la tensión diplomática, por los mensajes claros y contundentes de respuesta aún a ese discurso que dio Donald Trump en la jornada del martes. Hemos escuchado, por lo tanto, entre otros, al ministro de Exteriores de Corea del Norte y al viceprimer ministro de Siria. En Londres, un hombre fue detenido por herir presuntamente a 6 personas. Según fuentes policiales, el sospechoso realizó un ataque usando ácido. Sin embargo, hasta el momento destacan que el incidente pudiera estar relacionado con algún tipo de ataque terrorista. Un temblor de magnitud 6.1 sacude el estado mexicano de Oaxaca, en México, según el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico ha activado las alarmas en la capital. Vamos en directo con nuestra corresponsal Emma Torres. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué efectos va dejando por el momento este nuevo terremoto? Hasta este momento, el jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México ha confirmado que ya la policía capitalina sobrevoló y que no hubo mayores afectaciones. Pero la zona que sí fue más afectada, lamentablemente, fue en el estado de Oaxaca, una zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, ya que se reportaron que ha habido varios sismos hasta este que estuvo de mayor intensidad. Se ha informado que, lamentablemente, varias casas y también el puente Ixtlaltepec resultó dañado y deberán de reconstruirse. Varias casas colapsaron, y esto debido a que ya estaban con fracturas y ya estaban sentidas por el pasado terremoto del 7 de septiembre que sacudió a México. Y es que Oaxaca ha sido una de las zonas que ha recibido con mayor intensidad toda esta serie de terremotos que no dejan a México en paz. El presidente Enrique Peña Nieto tuiteó hace algunos momentos que ya no se reportan daños mayores en los municipios de esta zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, y que mandaba un abrazo a la población que estaba viviendo este momento difícil, porque no solo en Oaxaca, también en varios estados en donde se sintió este sismo de nueva cuenta, pues han llegado estas crisis de pánico y el miedo se ha revivido. Aquí en la Ciudad de México el temblor no se sintió tan fuertemente, fue más de una magnitud leve la percepción entre los ciudadanos, pero lo que sí hizo que muchas personas entraran en nervios fue que sonó la alerta sísmica. Este día, que es sábado, que es un día no laborable en el que no se está trabajando, mayoritariamente todas las personas se encontraban con sus familias, y por la hora, ya que fue pocos minutos antes de las 8 de la mañana, se encontraban dormidos. Las imágenes que se podían ver era de gente en pijama que habían salido a las calles corriendo para poder pues resguardarse ante los efectos que podía tener este temblor. Yo los invito a que escuchemos el testimonio de algunas personas que nos daban pocos minutos después de que había sonado la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Da mucho miedo. Gracias a Dios en mi casa personalmente y en mi familia todos están bien, pero con todo lo que ve uno sí está uno muy, ¿hay alguna duda de quién está responsable? Sentimos horrible, ¿no? Otra vez estamos todavía con el pánico, ¿no? Pero no es tan fácil de olvidarlo. ¿Tiene miedo ahorita, señor? La verdad, sí. El jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México informó que en esta capital mexicana, lamentablemente, 2 personas fallecieron, pero esto fue a consecuencia de un infarto por esta crisis que se generó por el nervio de volver a sentir que se repetía la misma historia del pasado martes 19 de septiembre.
Ahora, Emma, como bien tú dices, este terremoto tiene lugar en medio de las labores de rescate. Las autoridades, los equipos de rescate apuran las últimas horas para tratar de encontrar a personas con vida bajo los escombros. Así es, se siguen desarrollando estas actividades de rescate, aunque ya pasaron las 72 horas que marcan los protocolos internacionales para la búsqueda de personas que se encuentran en escombros después de un terremoto. Cuando sonó la alerta sísmica se informó que las labores se habían suspendido momentáneamente, pero ya comenzaron a reanudarse. Y es que aquí en la capital mexicana, aunque en algunos puntos ya se ha confirmado lamentablemente que ya no hay más cuerpos ni personas con vidas que rescatar, hay otros muy importantes en donde se tiene la esperanza de que haya aún personas con vida. Y lo que está pasando es un choque entre las mismas autoridades y los familiares de estos desaparecidos, ya que en algunos momentos las han parado, los familiares se quejan de que las autoridades no están haciendo las labores que les corresponden, que no les están informando, pero lo que sí es un hecho es que ya han llegado brigadas de rescate de más de 10 países que se han distribuido en todos estos edificios que colapsaron. Incluso se está contando con la ayuda de los llamados héroes de cuatro patas, con varios perros rescatistas que mantienen viva la esperanza entre todos estos familiares. Sí, además con un comportamiento ejemplar por parte de toda la ciudadanía mexicana en estas duras jornadas. Emma, sin embargo, del otro lado se han escuchado críticas hacia las autoridades por el manejo y la administración de la ayuda humanitaria que va llegando al país. Sí, específicamente este viernes fue un día muy complicado porque iba ayuda hacia el estado de Morelos. Recordemos que Morelos se encuentra en el municipio de Jojutla, que fue uno de los más afectados. Hay varias zonas también en Morelos que están, lamentablemente devastadas. Entonces, esta ayuda que se dirigía en varios camiones fue detenida, según se denunciaron en redes sociales. Una mujer denunciaba que habían parado estos camiones porque lo que querían era desviarlos hacia las oficinas de las autoridades estatales para ponerles sellos a la despensa y entregarlas, haciendo creer a las personas, a los damnificados, que se trataba de ayuda brindada específicamente por el gobierno. Aunque después las autoridades lo desmintieron, realmente se ha vivido un caos porque también han denunciado que en otros estados afectados, como en Puebla, incluso se han robado camiones que iban con víveres. Y por si esto fuera poco, por el otro lado tenemos a las personas cuyos edificios no colapsaron, pero que están a punto de, y lo que necesitan es que las autoridades vayan y que revisen el daño estructural que tienen sus instalaciones para saber si son habitables o no. Y muchísimas personas, específicamente aquí en la zona, en la Ciudad de México, están denunciando que Protección Civil no va y que los únicos que les han dado atención son brigadistas de arquitectos privados que están tratando de ayudarlos, pero denuncian muchas personas en diferentes ámbitos la falta de apoyo de las autoridades, lamentablemente. Sí, es un hecho lamentable porque cada minuto cuenta en situaciones como estas. Gracias, Emma, por ampliarnos la última hora. El proceso independentista de Cataluña llena de polémica a los medios españoles por las competencias de la policía regional. Ahora seguirán las órdenes del gobierno español y no del catalán. El cuerpo declaró en las redes sociales que acatará la medida. Estos cambios se aplican según lo previsto en la Constitución. Sin embargo, hasta la toma de esta decisión, la controversia venía desde dos partes. Por un lado, el descontento de Madrid ante lo que consideran pasividad de los Mossos de Escuadra. Por el otro, el interés del gobierno catalán de llamar al voto en las calles. La medida coincide con las declaraciones del presidente español Mariano Rajoy, que llegó a dar el referéndum por invalidado. Alemania se alista para los comicios federales de este domingo. Durante la jornada se elegirá a los 630 miembros del Bundestag. Esto determinaría quién será el canciller de Alemania durante los próximos 4 años. La disputa principal se realiza entre Angela Merkel, que forma parte de la Unión Demócrata Cristiana, y Martin Schulz, de los socialdemócratas. Nuevos movimientos tanto de la derecha como de la izquierda ganan fuerza y buscan cambiar el panorama político. Julia Muriel Dominzaín se encuentra en Berlín y nos da más detalles. Hola, ¿qué tal, Julia? Tanto Schulz como Merkel apuran las últimas horas de campaña. ¿Qué han dicho?
Así es, Martin Schulz, candidato por SPD, habló hace poquito ya por última vez y volvió a intentar separarse de la imagen de Angela Merkel y de sus posiciones. Hizo hincapié en que promete justicia social y que también disminuiría la carga fiscal para aquellos que menos tienen. Así volvía a intentar separarse un poco. Por su parte, Angela Merkel cerró ayer la campaña en Múnich, donde fue de vuelta abucheada por algunos grupos de izquierda y tomó un poco la crítica que le hace siempre Schulz, que le dice que justamente se pasa el rato hablando de las bonanzas económicas de Alemania, pero que no habla de los problemas del país, y hizo una especie de autocrítica respecto a cómo se manejó la situación de refugiados. Dijo, hemos aprendido de nuestros errores para no volver a repetirlos. Hoy directamente se juntó ya con los militantes de su partido para agradecerles lo que han hecho durante la campaña, pero no hizo más declaraciones. Para entender la relación entre estos dos principales contrincantes, es importante saber que en Alemania funcionan sistemas de coalición. Ningún partido logra la mayoría como para poder gobernar por sí mismo, entonces estas coaliciones son claves para entender el sistema alemán. Quien gobierna actualmente es esta gran coalición formada justamente por SPD y CDU, Martin Schulz y Angela Merkel, entonces por eso les cuesta tanto diferenciarse en la campaña. Y también por eso es clave saber quién será el que ocupe el tercer puesto, un puesto que se disputa el Partido Verde, los liberales, la izquierda y la novedad de esta elección, AfD, el partido de ultraderecha, que podría obtener sus primeros escaños en el Parlamento y que han hecho del tema de migración y de refugiados su gran bandera. El rechazo a los refugiados absoluto y de todas las formas que pudieron fue su gran bandera. Sin embargo, refugiados y migración no es un tema solamente para AfD, sino para la agenda de todos los partidos en esta campaña. Y para ampliar en este aspecto estamos con Amir Valle, que es escritor, periodista y analista político, y queremos en principio que nos cuentes cómo ve justamente el panorama y el clima y las principales discusiones de cara a las elecciones de mañana. Sí, mira, lo primero que se nota es que los alemanes dicen que son las elecciones más aburridas que han habido. Es decir, luego de 16 años con el mismo sistema, con algún que otro cambio, ellos están realmente aburridos. Las encuestas, digamos, de los últimos meses y de la semana pasada específicamente, dan que, aunque hay una intención de voto del 80% de la población, es decir, se van a superar, la gente va a ir a votar, realmente lo que piensa el alemán común es que da igual votar por SPD que votar por la CDU, porque los ven como un mismo partido ya en estos momentos. Las diferencias, como tú decías, entonces estarían en esas propuestas que lanzan los verdes, que lanzan los liberales, aunque lamentablemente los liberales en una antigua coalición justamente con la Merkel salieron prácticamente del Congreso, perdieron todo. Y justamente entonces también la novedad, como decíamos, es AfD, que puede obtener sus primeros escaños y que al final es el único que se diferencia o que logra captar la agenda incluso mediática. Sí, AfD ha tenido una trayectoria realmente impresionante porque de unos pocos votos inicialmente y división dentro del partido incluso, lograron llegar casi a los 2 millones de votantes y este año todas las encuestas hablan de que llegarán a los 4 o más. Es decir, es algo peligroso, pero eso les da la posibilidad de entrar al Parlamento con el más del 5% que se exige y además con la posibilidad incluso de proponer y vetar leyes, que es algo que también, vamos a decir que cambia todo el panorama político de Alemania, porque hay que recordar que hace 45 años, es decir, desde 1945, hace más de 50 años, no existía un partido de ese tipo en el Parlamento alemán. Y justamente utilizan el tema de la crisis de refugio como su gran bandera, pero ¿qué otras alternativas hay para resolver esto de una mejor manera que no sea el rechazo absoluto? Mira, ellos tienen dos grandes problemas los alemanes. Primero, la crisis de los refugiados, que con esta política de permisibilidad de la Merkel, que la ha asumido el SPD y de algún modo también la han asumido los verdes y los Die Linke, la izquierda en este caso, los únicos que la han rechazado es justamente el AfD, que además apuesta por irse de la Unión Europea, etcétera. Tienen una posición muy marcada de cara a levantar el ego del alemán y levantar esos espíritus nacionalistas y populistas que ellos también han sabido manipular. Pero no hay que olvidar algo, también eso entra dentro de un contexto de la gran deuda que tiene Alemania y los partidos, incluidos todos los que han estado en el gobierno, básicamente en los últimos años, que es lo que quedó
después de la reunificación alemana. Es decir, ese gran destrozo, esa gran desigualdad social, ese es el otro gran, digamos, la gran bandera que utiliza el AfD también para decir, bueno, nosotros somos la alternativa, y es lo más peligroso. Es decir, no solo los refugiados, no solo el hecho de echarle a la Unión Europea y a la política de la Unión Europea todos los problemas que hay en Alemania, sino también esto. Es decir, no se ha podido resolver porque los alemanes no somos alemanes, somos europeos. Tenemos que ser alemanes para resolver el problema. Y ese discurso, lamentablemente, está calando en buenas partes de la población, hasta el punto de que muchos de los votantes que se van del CDU y que se van del SPD están votando o al FD o van a votar a la izquierda, pero van a dejar de votar justamente por esos dos partidos que usualmente hacen la coalición. Bueno, muchísimas gracias por su opinión, muy claro. Continuaremos entonces actualizando la información. Un submarino ruso destruye con misiles de crucero varios objetivos de los terroristas en Siria, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Los misiles Kalibr han sido lanzados desde una posición sumergida en el Mediterráneo contra las bases de entrenamiento, tropas y vehículos blindados. También han sido eliminados varios puestos de control y un depósito de municiones. Los objetivos atacados pertenecían al frente al-Nusra en la provincia de Idlib y fueron identificados recientemente. Los blancos se encontraban a unos 300 kilómetros de distancia de la posición del submarino Veliki Novgorod. Se informa de que el comando atacado participó el martes pasado en un intento de asalto contra 29 miembros de la policía militar rusa desplegada en el norte de la provincia de Hama. En España, en una localidad valenciana, detienen a un marroquí por vínculos terroristas. Se lo acusa de colaborar con la célula radical que perpetró ataques yihadistas en Cataluña el agosto pasado. Más noticias en breve. Se trata de un joven de 24 años con permiso de residencia en España. Según las autoridades, el detenido mantenía una estrecha relación con varios participantes en aquel atentado, entre ellos con el imán de Ripoll, el impulsor del grupo terrorista. La Guardia Civil investiga si el detenido ayudó a los yihadistas a obtener sustancias explosivas. Los ataques de Barcelona y Cambrils a mediados de agosto dejaron, recordemos, 16 muertos y más de 100 heridos. El mundo multipolar, la lucha contra el terrorismo y la injerencia en asuntos internos de otros países han sido los puntos clave del discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ante la Asamblea General de la ONU. Además, ha declarado que la OTAN quiere revivir el clima de la época de la Guerra Fría. Nicolás Sánchez O'Donovan ha seguido con atención la sesión y nos cuenta otros puntos relevantes de la intervención desde Nueva York en directo. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué puntos ha abordado Sergei Lavrov en su discurso ante la ONU? Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Nueva York. Pues sí, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tuvo su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio un repaso extenso a todos los temas de actualidad en el panorama mundial, parándose sobre todo en algunos de ellos que vamos a repasar. Empezó Sergei Lavrov pues abogando por el respeto a la Carta o a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, valores como por ejemplo la solidaridad, también la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos de otros estados. También tuvo palabras críticas para la OTAN, una organización que, según Lavrov, pues se ha excedido y está presionando en el oeste de Europa. Escuchemos ya las palabras de Sergei Lavrov sobre la OTAN. La OTAN intenta recrear el clima de la Guerra Fría. Rechaza aplicar el principio solemnemente proclamado en los años 90 de seguridad igual e indivisible en el área de la OSCE. El Occidente estaba formando su política en base al principio de quien no está con nosotros está contra nosotros, emprendiendo el camino de la expansión desenfrenada de la OTAN hacia el este, provocando la inestabilidad en el espacio postsoviético y alentando un sentimiento antirruso. Especialmente en esta política radican las raíces del conflicto prolongado en el sureste de Ucrania. Ahí escuchábamos a Lavrov hablar de las actividades de la OTAN en el este de Europa. También dijo sobre esa crisis en Ucrania que fue empezada por radicales y que lo que hay que hacer es pues atenerse a los acuerdos
de Minsk. Pero a partir de ahí también habló de varios temas que están en la actualidad. Sobre todo se paró para hablar de Irán, en el que dijo que las sanciones en todo caso deberían ser siempre consensuadas. Nunca deberían haber sanciones unilaterales, porque esto lo único que hará es desestabilizar la zona. Otro punto caliente en el que se paró Lavrov fue en el asunto de Corea del Norte, y aunque el ministro de Exteriores ruso obviamente condenó algunas de los comportamientos de Pyongyang, lo que dijo es que no se puede contestar a ello de manera unilateral y sobre todo rechazando la histeria que se está creando en torno a esta situación. Lo escuchamos. De una manera peligrosa se desenvuelve la espiral de confrontación alrededor de Corea del Norte. Condenamos de manera decisiva las aventuras de misiles nucleares de Pyongyang en violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la escalada de la histeria militar no es solo un callejón sin salida, sino un camino destructivo. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben ser implementadas sin debatirlas, pero todas ellas, junto con las sanciones, contienen cláusulas que tienen la necesidad de volver a negociarlas. Llamamos a dejar de bloquear estas disposiciones. Ahí escuchábamos a un Sergei Lavrov que admitía que hay problemas, pero que apostaba por el diálogo y sobre todo por el consenso para llegar a acabar con ellos, ¿no? Otro de los puntos en los que se detuvo fue la situación en Venezuela. Dijo que era absolutamente inaceptable o injustificable que Estados Unidos pudiera incluso amenazar con ejercer la fuerza en el país caribeño. Escuchemos ya las palabras de Sergei Lavrov sobre Venezuela. Son inadmisibles las incitaciones a los disturbios y las amenazas de intervención militar con el fin de, por decirlo así, democratizar Venezuela, así como las acciones que socavan a las autoridades legítimas en cualquier país. En todos los conflictos internos, la comunidad internacional debe alentar a las partes a la reconciliación nacional y al compromiso. Ahí escuchábamos a Lavrov, que hablaba en todo caso primero de no injerencia y después de que la comunidad internacional, si tiene que decir algo en un asunto nacional, es intentar, como escuchábamos, promover el diálogo entre las partes, algo que en su opinión no está sucediendo con esta postura estadounidense en torno a Venezuela. Y no ha sido el único que ha criticado la postura de Washington conforme a Caracas. Nosotros hemos podido hablar en exclusiva con el embajador Sasha Llorenti, embajador boliviano ante las Naciones Unidas, quien se mostraba en esta misma línea, pero iba un poquito más allá. Decía que esta apuesta por la injerencia y estas amenazas estadounidenses tienen en el fondo un panorama, no solo un panorama político, sino también un panorama económico y que tienen que ver con el petróleo. Escuchemos ya sus palabras. Nosotros vamos a participar de este diálogo basados en el principio de que los problemas venezolanos tienen que ser resueltos por los venezolanos, en respeto a su integridad territorial, independencia y fundamentalmente soberanía. Este tipo de amenazas, por supuesto, no tienen que ver con la democracia, no tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver esencial y básicamente con el petróleo. Ahí escuchábamos al embajador Llorenti, que por cierto nos dio la entrevista en exclusiva en la sede de las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Un Llorenti que también hablaba, lo hemos escuchado, de diálogo, de compromiso, de consenso y rechazo a las decisiones unilaterales. Pero también iba más allá en ese diálogo que tuvo con nosotros y hablaba de un poco del clima pesimista que está envolviendo a toda esta Asamblea General de las Naciones Unidas, y es algo que hemos podido escuchar también con otros representantes con los que hemos podido hablar. Escuchemos ya la valoración que hacía de esta Asamblea General el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Esta es una asamblea muy particular, probablemente es un parteaguas en la que oscuros nubarrones se acumulan en el cielo del multilateralismo. Hemos visto expresiones fundamentalmente del presidente de Estados Unidos que violan los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Un incremento, una proliferación de acciones unilaterales, de amenazas del uso de la fuerza.
Eso es contrario a los principios por los que esta organización se ha fundado. Ahí escuchábamos al embajador boliviano ante las Naciones Unidas hablar de pesimismo, de nubarrones, y es que ese discurso que dio Donald Trump aquí en la sede de la ONU en Nueva York el pasado martes aún está trayendo reacciones, y casi todas ellas, como estamos pudiendo escuchar, pues muy críticas, sobre todo en la postura de Washington con Venezuela. Gracias, Nico, por ampliarnos las palabras de Sergei Lavrov ante la Asamblea General. Irán presenta su nuevo misil balístico de medio alcance. El proyectil es capaz de recorrer una distancia de unos 2.000 kilómetros y portar varias ojivas. Lo han demostrado durante un desfile militar en Teherán. En su discurso durante la revista, el presidente de la Nación Islámica aseguró que el país va a seguir fortaleciendo sus fuerzas armadas. En la parada además mostraron el sistema de lanzamiento de misiles ruso S-300 suministrados a Irán en el 2016 en cumplimiento de un contrato firmado 9 años antes. La entrega se había suspendido hasta que Teherán definiera la cuestión de su programa nuclear con el sexteto de mediadores internacionales en el 2015.